Bienvenido a una lección sobre cómo resolver ecuaciones diferenciales homogéneas lineales de segundo orden con coeficientes constantes. La ecuación a veces, y doble primo más b veces y primo más c veces, y es igual a 0 con las constantes a, b y c que no dependen de x es una ecuación lineal homogénea de segundo orden con coeficientes constantes. Vamos. Comience por ver un ejemplo. Consideremos el problema del valor inicial dado al analizar la ecuación diferencial. Observe que tenemos a igual a 1, b es igual a menos 6, y c es igual a 8 para. Adivina la solución. Queremos pensar en una función que permanece esencialmente igual cuando la diferenciamos para que podamos tomar la función en sus derivadas, sumar algunos múltiplos entre sí. Terminemos con 0, el obturador menos de la función exponencial. Probemos y igual a e a la potencia de rx, donde aplicar la regla de cadena, y prime es igual a r veces c a la potencia de rx, y doble prime es igual a r al cuadrado multiplicado por e a la potencia de rx realizando la sustitución en la ecuación diferencial que tenemos. La segunda línea aquí, y si dividimos por e hasta la potencia de rx, obtenemos la ecuación cuadrática r al cuadrado menos 6r más 8 es igual a 0 que podemos resolver factorizando, dándonos r es igual a 2 o r es igual a 4. Sustituyendo 2 para r y 4 para r, ahora conocemos dos soluciones. Una solución es si 1 es igual a e a la potencia de 2x. Cualquier segunda solución es si 2 igual a e a la potencia 4x. Y estas dos funciones son linealmente independientes. Si no fueran linealmente independientes o dependientes, podríamos escribir una como un múltiplo de la otra, donde si c es una constante, tendría e a la potencia de 4x igual a c veces e a la potencia de 2x, y si dividimos e por la potencia de 4x por e a la potencia de 2x que he mostrado a continuación. Observe que no obtenemos una constante que verifique que las dos funciones son linealmente independientes y, por lo tanto, la solución general podría ser las combinaciones lineales de las dos soluciones, lo que significa que la solución general es y es igual a c sub 1 veces a la potencia de 2x más c sub 2 veces c a la potencia de 4x, y ahora necesitamos determinar c sub 1 y c sub 2 usando las condiciones iniciales que he mostrado aquí de nuevo en azul a la izquierda. Antes de hacer esto, aunque tenemos que encontrar y prime aplicando la regla de la cadena, tenemos y prime es igual a 2c sub 1 e a la potencia de 2x. Más 4c sub 2 veces c a la potencia de 4x, ahora realizamos la sustitución usando las condiciones iniciales, lo que nos da menos 2 es igual a y sub 0, que es c sub 1 más c sub 2 nuevamente porque x es 0, y e al 0 es 1, y también tenemos 6 es igual a y primo de 0, que nos da 6 es igual a 2 veces c sub 1 más 4 veces c sub 2 nuevamente porque a la potencia de 0 es 1, y ahora necesitamos resolver el sistema para determinar c sub 1 y c sub 2. Por ejemplo, podemos dividir la segunda ecuación por 2, lo que nos da 3 iguales a c sub 1 más 2c sub 2, y luego restar las dos ecuaciones que he mostrado. Aquí abajo restando las dos ecuaciones nos da un menos 5 igual a menos c sub 2 y, por lo tanto, c sub 2 es igual a 5 y ahora podemos determinar c sub 1 realizando una sustitución. Usando la primera ecuación, si sustituimos 5 por c sub 2, tenemos menos 2 es igual a c sub 1 más 5, lo que nos da c sub 1 es igual a menos 7 y, por lo tanto, la solución es y es igual a menos 7 a la potencia de 2x más 5 veces a la potencia de 4x. Cuando resolvemos un segundo orden lineal de ecuación diferencial homogénea con coeficientes constantes de esta forma, a al cuadrado más br más c es igual a 0 es llamada ecuación característica y cuando resolvemos esta ecuación hay tres resultados posibles. Acabamos de ver el primer caso en el que r1 y r2 son dos raíces reales distintas y, por lo tanto, la solución general es y de x igual a c sub 1 veces a la potencia de r sub 1x más c sub 2 veces c a la potencia de r sub 2x. Si obtenemos dos raíces o soluciones reales iguales, entonces la solución general es un poco diferente. Observe cómo el segundo término tiene un factor adicional de x, mire este ejemplo a continuación y, finalmente, si r sub 1 y r sub 2, las raíces son soluciones a la ecuación característica son complejas, entonces la solución general tiene la forma que se muestra aquí en la parte inferior, donde y de x es igual a c sub 1 veces a la potencia de alfa x coseno beta x más c sub 2 veces c a la potencia de alfa x veces seno de beta x. Veamos algunos ejemplos más. Aquí se nos pide que encontremos la solución general a la ecuación diferencial dada donde el aviso a es igual a 1, b es igual a menos 8 y c es igual a 16. Lo que significa que la ecuación característica es r al cuadrado menos 8r más 16 es igual a 0.
Esto es en realidad un trinomio cuadrado perfecto donde los dos factores son r-4. Y, por lo tanto, tenemos una solución doble o raíz doble que indica que r⁻1 y r⁻2 son iguales a 4 y, por lo tanto, la solución general es I igual a c⁻1 veces a la potencia de 4x más c⁻2x veces c a la potencia de 4x. Nuevamente tenemos este factor extra de x aquí. Porque tenemos una raíz repetida o dos raíces iguales, recuerde que esto indica que una solución es I, 1 es igual a e a la potencia de 4x, y una segunda solución es I2 igual a x veces e a la potencia de 4x. Verifiquemos que I2 es igual a x veces e a la potencia de 4x es una solución a la ecuación diferencial. Para ello tendremos que encontrar mi prime y double prime, que requiere la regla de la cadena, y la regla del producto y prime es igual a e a la potencia de 4x más 4x veces e a la potencia de 4xc, y doble prime es igual a 8 e a la potencia de 4x plus 16x e a la potencia de 4x realizando la sustitución si la ecuación diferencial lo comprueba. Y 2 es igual a x e a la potencia 4x es una solución a la ecuación diferencial. Y ahora veamos un ejemplo más en el que la solución de la ecuación característica es compleja. Así que estamos tratando de encontrar la solución general al problema del valor inicial dado, la ecuación característica es r al cuadrado menos 6r más 13 es igual a 0, podemos resolver esto de la siguiente manera. Completando el cuadrado o también he mostrado en azul a la derecha la fórmula cuadrática, las soluciones son r igual a 3 más o menos 2i. Así que usando las notas internas del tercer caso a continuación, ahora sabemos que alfa es igual a 3 y beta es igual a 2, lo que significa que la solución general es I igual a c⁻1 ea. Potencia de 3x coseno 2x más c⁻2 a la potencia de 3x veces seno 2x, y ahora necesitamos determinar c⁻1 y c⁻2 usando las condiciones iniciales. Usemos primero la condición I de 0 igual a 0, indicando sustituyendo 0 por x y 0 por y simplificando. Seno 0 es 0, lo que nos da c⁻1 es igual a 0. Y si c⁻1 es igual a 0, ahora sabemos que y es igual a c⁻2 a la potencia de 3x seno 2x, que necesitamos diferenciar para usar una segunda condición inicial de y prime de 0 es igual a 10, lo que nuevamente requiere la regla del producto y la regla de la cadena. Es posible que desee pausar el vídeo y verificar que I prime es igual a 3c⁻2 a la potencia de 3x seno 2x más 2c⁻2 a la potencia de 3x coseno 2x, y ahora sustituimos 0 por x y 10 por I prime, lo que nos dará 10 igual a 2 veces c⁻2i. Entonces c⁻2 es igual a 5. Indicando que la solución particular es y es igual a 5 veces a la potencia de 3x seno 2x. Continuaremos y nos detendremos aquí, pero os dejo con las siguientes notas. Espero que esto te haya resultado útil.